Una vez que hemos terminado con los problemas de flujo laminar en tuberías, entonces vamos a pasar a ver lo que sería el flujo turbulento en tuberías. Comenzamos con unos pequeños comentarios de apertura. Cabe mencionar que ya hemos hablado extensivamente acerca de cuáles son las diferencias o las principales diferencias que hay entre flujo laminar y flujo turbulento. Sin embargo, en general, en la práctica, en ingeniería, la mayoría de los flujos con los que se van a tratar son turbulentos. Es por eso que es de vital importancia entender cómo afecta entonces la turbulencia al esfuerzo de corte en la pared y por lo tanto cómo este esfuerzo de corte se traduce en una mayor o menor viscosidad y una mayor o menor pérdida de carga a lo largo de toda la tubería. Todos los efectos de turbulencia que se dan en las tuberías son bastante complejos. Por lo tanto, teóricamente no están muy bien definidos. Lo que se ha hecho es, primero, apoyarse de experimentos y correlaciones empíricas y semiempíricas para cada caso en particular. Al final se ha podido llegar a ciertas aproximaciones que son ecuaciones que otra vez salen de relaciones empíricas, pero que describen bastante bien cómo es o cómo podemos calcular cualquiera de las propiedades que a nosotros nos interesen dentro de una tubería por el cual pasa un flujo turbulento. Entonces, en esta parte de la unidad vamos a utilizar lo que son tablas y diagramas, así como un conjunto de ecuaciones que son aproximadas y cuyo valor teórico no es que realmente se pueda sacar, sino que se aproximan a partir de, como ya se mencionó antes, ver los experimentos, ver cómo es el tipo de flujo, cuáles son los resultados de las mediciones que éstas dan y por lo tanto comenzar a poner factores dentro de las mismas ecuaciones. Sin embargo, los errores que dan son pequeños en algunos casos. Si utilizamos diagramas, entonces es de esperarse que los errores sean un poco más grandes, pero al saber cuáles son las limitantes, entonces podemos hacer un diseño de una tubería mucho mejor. También, como ya mencioné, el enfoque va más centrado en lo que son ecuaciones aproximadas. De la misma manera, o de manera paralela, también voy a tratar de hacer videos aparte en los cuales pretendo exponer y explicar cómo es que se ve o cómo es que se calcula el perfil de velocidad cuando se tiene flujos turbulentos. Esta parte del perfil de velocidad en flujos turbulentos no va a ser parte de la evaluación, sin embargo, creo que es importante que sepamos de dónde es que vienen y cómo es que se expresan cuando tenemos un flujo que es turbulento y que es el que nos vamos a encontrar en la mayoría de los problemas en ingeniería. Comencemos entonces con el cálculo de propiedades en flujos turbulentos. Otra vez, la diferencia entre un flujo laminar y un flujo turbulento ya se hizo mención, es básicamente cómo es que se comporta el flujo. Mientras que cuando tenemos un flujo laminar, las capas de fluidos se mueven de manera ordenada a lo largo de todo el flujo. Entonces, en un flujo turbulento, el movimiento es mucho más caótico y por lo tanto se vuelve indispensable el cálculo del factor de fricción. Si nosotros recordamos, cuando tenemos un flujo que es laminar, lo único que necesitamos para calcular el factor de fricción de Darcy es el número de Reynolds. Cuando tenemos una tubería que es circular, entonces el factor de fricción de Darcy es 64 sobre el número de Reynolds. Bastante sencillo, bastante directo. Sin embargo, cuando tenemos un flujo que es turbulento, entonces ya entran otras cosas a considerar. La diferencia es que en este caso, el factor de fricción de Darcy va a depender de dos cosas, no únicamente del número de Reynolds, sino que también de algo que se llama rugosidad relativa. Entonces, por ejemplo, tomemos la ecuación de caída de presión en una tubería, la ecuación general de la caída de presión en una tubería.
Entonces tenemos que la caída de presión debido a fricción, debido a la viscosidad del fluido, es el factor de fricción de Darcy multiplicado por la longitud del tramo de tubería sobre el diámetro, la densidad del fluido, la velocidad en promedio al cuadrado a la que se mueve el fluido dividido 2. Esta es la ecuación general para la caída de presión en una tubería y nosotros podemos calcular con esta misma ecuación independientemente del tipo de flujo que tengamos. Lo único que cambiaría entonces sería cuánto es el factor de fricción de Darcy. El factor de fricción de Darcy depende en los dos casos, tanto en flujo laminar como en flujo turbulento, del número de Reynolds. Si estamos en el régimen laminar, entonces el factor de fricción de Darcy únicamente es 64 dividido el número de Reynolds. Sin embargo, cuando nosotros tengamos un flujo que es turbulento, seguiremos utilizando la misma ecuación de pérdida, pero vamos a calcular el factor de fricción de Darcy de una manera diferente. Otra vez, ahora el factor de fricción cuando tenemos un flujo que es turbulento va a depender no únicamente del número de Reynolds, sino también de la rugosidad relativa. Entonces la rugosidad relativa viene dado como epsilon sobre D. Epsilon siendo la rugosidad de la tubería, D siendo el diámetro de la tubería. Dado que los dos tienen unidades de longitud, entonces la rugosidad relativa es adimensional. Se dijo anteriormente que la rugosidad relativa no es más que la rugosidad que tiene la tubería dividido el diámetro de la tubería misma. Y ese es epsilon sobre D. Pero realmente, ¿cómo es entonces que esto se calcula? El valor real de la rugosidad relativa, dice aquí, no se puede obtener de una manera teórica. Entonces, experimentalmente se hicieron algunas aproximaciones de cuál es la rugosidad relativa de la tubería, cuál es el número de Reynolds que se obtiene en el flujo, y se relacionó con cuánto es el factor de fricción de Darcy que hay que poner para obtener el valor de pérdida de carga que se tiene mediante la ecuación. Entonces, dado que en la rugosidad relativa dependemos de la rugosidad misma de la tubería, este valor epsilon va a cambiar conforme nosotros tengamos diferentes materiales en la tubería. No es lo mismo tener una tubería de PVC que una tubería de acero inoxidable. La rugosidad que va a presentar una con relación a la otra son diferentes. Y es por eso que dependiendo también de la tubería es cuánto nos va a dar el factor de fricción de Darcy para si tenemos, por ejemplo, el mismo número de Reynolds. Es decir, un flujo que es turbulento, que tiene la misma densidad, la misma velocidad, el mismo diámetro de tubería. Sin embargo, el material con el que está hecho la tubería nos daría un factor de fricción diferente. Todos los esfuerzos experimentales que dieron como resultado la relación entre el factor de fricción de Darcy y esta rugosidad relativa y el número de Reynolds se ponen o se escriben mediante la ecuación de Colebrook, que viene dada de la siguiente manera. Entonces, tenemos 1 sobre la raíz cuadrada del factor de fricción de Darcy es igual a menos 2 veces logaritmo base 10 de la rugosidad relativa dividida 3.7 más 2.51 dividido número de Reynolds por raíz cuadrada del factor de fricción de Darcy. Esa es entonces la ecuación del factor de fricción de Darcy cuando nosotros tenemos un flujo turbulento en una tubería. Ahora, ¿qué tenemos que considerar en esta ecuación? Primero que nada, el factor de fricción de Darcy se tiene que obtener de manera iterativa y converger para el valor de F siendo el factor de fricción de Darcy. Dado que esta ecuación es implícita, lo cual significa que tenemos el factor de fricción de Darcy a los dos lados de la igualdad, entonces la manera que hay para calcularlo es de manera iterativa o utilizando un software de ecuaciones, de solución de ecuaciones implícitas. Otra de las cosas que hay que considerar es que independientemente de si mi rugosidad relativa es 0, eso no quiere decir que mi factor de fricción de Darcy va a ser 0.
Si estamos en el caso en el cual, por ejemplo, una tubería de plástico o una tubería de vidrio se consideran que tienen una rugosidad cero. Por lo tanto, independientemente del diámetro, toda esta parte de aquí se va. Y lo que nos va a quedar sería menos 2.0 logaritmo base 10. Este es logaritmo base 10, no logaritmo natural. Logaritmo base 10 de 2.51 dividido en número de Reynolds por la raíz cuadrada del factor de fricción de Darcy. Independientemente de que si tengamos o no una rugosidad relativa, si este valor epsilon sobre d es o no cero, nosotros vamos a encontrar un factor de fricción para esa tubería. Antes de continuar con lo que sería cómo es que podríamos resolver nosotros un problema de este tipo, me pareció importante poner algunos valores de rugosidad, ojo, rugosidad, no rugosidad relativa, rugosidad para diferentes materiales de tubería, como por ejemplo vidrio y plástico se considera liso, es decir, con una rugosidad cero, mientras que por ejemplo las de acero inoxidable tienen una rugosidad de 0.002. Hay que notar que la incertidumbre de estos valores puede ser hasta del 60%. Son valores que vamos a utilizar, sin embargo, siempre hay que tener en cuenta eso. Puede ser que los valores de rugosidad que estamos obteniendo, entonces no precisamente nos den el valor exacto de la rugosidad. ¿Por qué? Porque básicamente son mediciones experimentales que se han hecho y que nos han dado, por ejemplo, en el caso del concreto, tenemos que hay desde 0.9 la rugosidad, milímetros, hasta 9 milímetros. Entonces es un rango muy grande de rugosidad que puede presentar una tubería de concreto. Muy importante es tener en cuenta las unidades. Dado que la rugosidad relativa que va en la ecuación de Colebrook es epsilon sobre d o rugosidad sobre el diámetro, entonces las dos tienen que estar en las mismas unidades. Si se escogen metros, entonces la rugosidad pasarla a metros y el diámetro pasarlo a metros. Si es en centímetros, lo mismo, las dos. Al final de cuentas, lo que está dentro del logaritmo es adimensional y se tiene que mantener de esa manera. Ahora, una vez que uno obtiene la ecuación de Colebrook, que se expuso en la diapositiva anterior, podemos determinar cuánto sería el factor de fricción de Darcy para cada uno de los valores de rugosidad relativa combinado con el número de Reynolds. Un valor dado de número de Reynolds, un valor dado de rugosidad relativa, me va a dar por la ecuación de Colebrook un valor determinado del factor de fricción. Entonces, mantengo uno fijo, cambio otro, por ejemplo, mantengo fijo la rugosidad relativa, es decir, mantengo la misma tubería, pero cambio el número de Reynolds. Entonces obtengo un valor diferente del factor de fricción. Vuelvo a cambiar el número de Reynolds, otro factor diferente. Entonces, lo que la gente ha hecho es poner una tabla, conjuntar toda esta información en una sola tabla y presentarla para poder tener, a partir de conocer cuánto es la rugosidad relativa y de conocer cuánto es el número de Reynolds, poder leer desde la tabla cuánto es o cuánto sería el factor de fricción. Hay que tomar en consideración que dado que ese es un método gráfico, los errores que esperamos obtener son más grandes todavía que utilizando la ecuación de Colebrook, la cual ya tiene implícito errores que vienen de los errores que pueden existir en la rugosidad misma de la tubería. Entonces, ¿es bueno? Sí, es una buena manera de comparar los resultados y es una manera muy buena de evitarse solucionar una ecuación como la de Colebrook que se tiene que hacer de manera iterativa o que se tiene que hacer mediante un software. Entonces, simplemente podemos ir al diagrama de Moody, que es el que así se llama, y con los valores de número de Reynolds y rugosidad relativa, obtener un estimado de cuánto es mi factor de fricción. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de lo que es
el diagrama de Moody. Viene en el apéndice A12 del libro de Zengel. De ahí es de donde lo saqué, en inglés, ¿no? Entonces, a partir de aquí, de hecho, la misma tabla tiene el material y cuál sería la rugosidad. Básicamente la tabla que presenté anteriormente. Nada más que esta está en inglés, ¿no? ¿Cómo es entonces que nosotros leemos el diagrama de Moody? Primero, del lado izquierdo tenemos lo que es el factor de fricción de Darcy, que puede ser que nosotros lo tengamos como puede ser que sea lo que estamos buscando. Y corresponde entonces a las líneas horizontales grises en este diagrama. En el eje X tenemos los valores del número de Reynolds en escala logarítmica también. Entonces hay que tener cuidado porque aquí se toman en cuenta los puntos 5, por ejemplo aquí tenemos 10 a la 5, aquí tenemos 1.5 por 10 a la 5, 2 por 10 a la 5, 2.5 por 10 a la 5, luego 3, etcétera, etcétera. Entonces hay que tomar en consideración eso. Y corresponde los valores de número de Reynolds a las líneas grises verticales que están en el diagrama. Finalmente, del lado derecho tenemos los valores de rugosidad relativa que podemos encontrar dependiendo de cuál es la tubería que nosotros tenemos y cuál es el diámetro de la misma. Aquí, estos valores que vemos del lado derecho corresponden a las curvas azules que se presentan aquí. Por lo tanto, si nosotros tenemos un valor de rugosidad relativa y tenemos un valor de número de Reynolds, lo que podemos hacer es entonces tomar cualquiera que sea el valor de rugosidad relativa que nosotros tenemos y movernos hasta que encontremos cuál es el valor correspondiente del número de Reynolds que nosotros tenemos y a partir de ese cruce entonces irnos hacia la izquierda y ver cuál es el valor del factor de fricción de Darcy correspondiente para esa rugosidad y ese valor del número de Reynolds. También el mismo diagrama tiene cuáles son las regiones de los diferentes flujos. Por ejemplo, esta línea roja que tenemos aquí nos define dónde estamos en el régimen laminar o cuándo es que estamos en el régimen laminar y que el factor de fricción de Darcy es sencillamente 64 sobre el número de Reynolds. La parte borrosa que tenemos aquí entonces corresponde a un flujo de transición para el cual pues es bastante complicado encontrar cuáles serían sus valores de factor de fricción, es por eso que mejor no se toman en consideración y a partir de aquí entonces ya tenemos flujo turbulento, mientras que del lado derecho pues bueno viene un flujo completamente turbulento en el cual los valores de F no son del todo confiables. Ahora, de esta misma gráfica me gustaría hacer más o menos un ejemplo. De decir, por ejemplo, si yo tengo un valor de rugosidad relativa de 0.001. Entonces la curva azul correspondiente a 0.001 está detallada aquí. Se le cambió el color para que se vea por encima de la otra. Entonces, todos estos, esta curva corresponde entonces al valor de rugosidad relativa que me estaría dando en este caso el problema. Si yo ya he calculado entonces el número de Reynolds y resulta que es 1.5 por 10 a la 5, entonces tiro una línea vertical hasta que topo con el valor de el número o de la rugosidad relativa que tenemos. Y donde ellos se cruzan, lo que procedo a hacer es tirar una línea horizontal hacia la izquierda para determinar cuánto es el valor del factor de fricción de Darcy que corresponde a esos valores de rugosidad relativa de la tubería y del número de Reynolds que está mucho más relacionado con el flujo. Y en este caso, entonces nos da un valor de 0.017 de valor de factor de fricción. Ahora, tanto el diagrama de Moody y su equivalencia en la ecuación de Colebrook, hay que recordar que el diagrama de Moody sale de solucionar la ecuación de Colebrook para diferentes valores de número de Reynolds y de rugosidad relativa. Presentan muchas incertidumbres estas dos. Una de ellas es el tamaño de la rugosidad, que ya dijimos que a pesar de tener
valores que han sido extraídos de manera experimental, el error puede ser tan grande como del 80% o del 60%, perdón, y a eso hay que sumar el error del experimento mismo. Luego, si nosotros nos vamos al diagrama de Moody, entonces la curva, cómo es que la leímos, si realmente tomamos los valores reales, los valores que nos está proporcionando el problema, porque en el ejercicio anterior era bastante sencillo ver un valor de 0.001 en la rugosidad relativa, pero ¿qué tal y es 0.00087? Entonces ya no es tan sencillo verlo, no es tan sencillo ver cómo la curva es que se está moviendo. Entonces es por todo esto que los resultados que se obtienen mediante estos dos modos no se pueden considerar exactos, pero otra vez, saber cuáles son las limitantes entonces nos da mucha seguridad a la hora del diseño. Si yo sé que los resultados que voy a obtener van a ser más o menos 15% del valor real que voy a estar observando dentro de la tubería, entonces puedo tomar las debidas precauciones para eso. La rugosidad relativa dependiendo de, el factor de fricción de Darcy cuando tenemos diferentes valores de rugosidad relativa, entonces están enumerados en esta tabla. Como ya mencioné, si nosotros tenemos una rugosidad relativa de 0, el factor de fricción de Darcy no necesariamente es 0, es de 0.0119 para el caso en el cual el número de Reynolds es 1 por 10 a la 6. Entonces, estos valores que se obtienen aquí son a partir de diferentes valores de rugosidad relativa y un valor constante del número de Reynolds de 1.0 por 10 a la 6. En la siguiente video lo que vamos a ver es, bueno, cómo podemos nosotros aproximar la ecuación de Colebrook a una ecuación explícita en la cual únicamente necesite de la rugosidad relativa y del número de Reynolds y que a partir de ahí poder obtener un valor de factor de fricción de Darcy sin necesidad de resolverlo de manera iterativa. También vamos a ver cuáles serían entonces las ecuaciones que me definirían el diámetro de la tubería dependiendo de las otras propiedades o cuánto es la pérdida de carga dependiendo de cuáles son las características de mi tubería. Pero principalmente lo que vamos a ver es que cuando tenemos cálculo, cuando tenemos flujos turbulentos en tuberías, nos vamos a presentar con tres diferentes tipos de problemas. ¿Y cómo es que vamos a tratar cada uno de esos tres diferentes tipos de problemas? Es lo que va a llevar la mayor parte del siguiente video. Entonces, aquí la dejo y nos vemos en el siguiente.